Bendito Dios y Padre que está en los cielos y en todo lugar. Señor amado, en esta preciosa hora del día, yo me encuentro delante de su presencia, Dios mío, con la intención, papá, de orar y pedirle por el consejo de su palabra. Su palabra es la única que cambia. Su palabra trae bendición. Su palabra es capaz de transformar al ser humano. Bendiga a su pueblo. Bendiga a aquellos que están escuchando su palabra. Que su palabra siempre pueda ser de bendición. Y que su Espíritu Santo pueda ministrar de una manera tan grande, tan especial, aquellos que van a escuchar su palabra. Señor, esta palabra no es de hombre del cielo. Esta palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada o filo, que penetra hasta el alma, penetra los huesos, los tuétanos, Dios. Padre, le pido por su palabra. Permita que esta palabra pueda ser de una bendición tan linda. Que esta palabra pueda ser de una bendición tan especial, tan gloriosa. Para que pueda producir un impacto. Para que pueda producir eco en todos aquellos que van a escuchar. Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, yo se lo pido en esta preciosa hora de la tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, y para el mensaje de este día, gloria a Dios para siempre. Hechos capítulo 2, versículos 43 al 47. Sea bendita la gloria de papá desde ahora y para siempre. Hechos capítulo 2, versículos 43 al versículo 47. Gloria al Señor. Ahí estaremos impartiendo la palabra de nuestro Dios en esta preciosa hora de la tarde. Hechos capítulo 2, versículos 43 al 47. Y dice la Biblia de la siguiente manera, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Hechos 2, 43 al 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que había de ser salvos. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Amén. Y para el mensaje de este día, yo le voy a predicar bajo el título siguiente: Gloria al Señor. 5 características de una iglesia poderosa. No, yo se lo voy a volver a decir en esta preciosa hora. 5 características de una iglesia poderosa. Amén. En esta lectura que usted y yo acabamos de hacer, se nos dice, amén, que en la iglesia primitiva, con los primeros creyentes, con los primeros cristianos y con los apóstoles, se hacían muchas maravillas y se hacían señales. O sea, que era una iglesia poderosa, una iglesia de candela, una iglesia de poder, una iglesia de avivamiento. Era una iglesia donde se movía el poder de Dios. La pregunta que muchos se analizan y se preguntan es:
Bueno, ¿qué tenía especial la iglesia en el tiempo de los apóstoles? ¿Qué tenía de especial la iglesia primitiva? ¿Qué tenía de especial la iglesia primitiva? Gloria a Dios. Que en esta iglesia se miraban señales, que en esta iglesia se miraban prodigios, que en esta iglesia se miraban milagros extraordinarios que quizás no vemos en estos tiempos. ¿Qué tenía de especial la iglesia primitiva? Que el Señor cada día añadía a los que tenían que ser salvos, que los enfermos eran sanados, que con la sombra de Pedro sanaban a los enfermos, eran hechas señales y maravillas. O sea, ¿qué tenía de especial la iglesia primitiva como para que se hayan hecho tantas señales y tantos milagros? Pues por eso, en este precioso día del texto que yo le acabo de leer, Hechos capítulo 5, versículos 43 al 47, alma mía, alaba a Dios para siempre. Ahí se nos describe 5 características que tenía la iglesia primitiva en ese tiempo, que yo considero, gloria a Dios, que deberían de tener nuestras iglesias para convertirse en iglesias con poder, en iglesia con avivamiento, en la iglesia en donde se moverá el fuego del Espíritu Santo de Dios. Alaba a Dios si puedes en esta hora. Es que la iglesia primitiva no era una iglesia que tenía poder nada más por nada más. La iglesia primitiva no era una iglesia en la que se hacían milagros, señales y prodigios y la gente era salva y la gente se convertía, no, por gusto. Esta iglesia tenía algo que hoy les voy a enseñar. Esta iglesia tenía algo especial, tenía 5 características que hoy yo quiero compartir con usted, para que de esta manera entendamos y comprendamos que en nuestras iglesias también pueden ocurrir señales, que en nuestras iglesias también pueden ocurrir milagros, que en nuestras iglesias también pueden ocurrir prodigios, cosas grandes, extraordinarias. Pueden ocurrir en nuestras iglesias si nosotros también tenemos estas 5 mismas características que yo le encuentro en la iglesia primitiva. ¿Y estamos listos? Amén. Voy a empezar una por una. Van a ser 5. Las que yo le voy a enseñar, gloria al Señor, para que usted entienda, reflexione, capacite y comprenda que la iglesia primitiva tenía un poder tan tremendo, que la iglesia primitiva tenía un avivamiento tan sobrenatural y milagros y señales eran hechas precisamente porque era una iglesia con poder y tenía estas características que yo se las voy a enseñar en esta preciosa hora del día. ¿Estamos listos? Amén. Primer característica que tenía la iglesia primitiva entonces, que era lo que hacía que fuera una iglesia de poder. Esta primera característica la encontramos precisamente ahí en el capítulo 2 que acabamos de leer, en el versículo 43. Mire qué dice la Biblia. Y sobrevino temor a toda persona. No, yo se lo voy a tener que volver a decir. Oiga cómo dice. Y sobrevino temor a toda persona. O sea, toda la gente, a los creyentes y a los que no creían también empezaron a tener ese temor de Dios. Amén. Apúntalo bien en la tabla de su mente, de su corazón o en donde sea que usted lo quiera apuntar. Una primera cosa que tenía la iglesia primitiva, que era lo que permitía que fuera una iglesia de poder con un avivamiento sobrenatural, era que esta iglesia tenía temor de Dios. Oiga, Pastor Víctor Arevalo, ¿qué significa este asunto del temor de Dios? No lo entiendo. Esta iglesia tenía una primera característica que la hacía poderosa. Y esta es una primera característica que deberían de tener todas nuestras iglesias. Alguien alabe a Dios ahora.
Sea bendito el Señor. Mira entonces una primera característica que debe tener nuestra iglesia: el temor de Dios. Oiga, pastor, ¿y qué significa este asunto de tener temor de Dios? Sencillo. Tener temor de Dios significa tenerle respeto a Dios. No, yo creo que nadie me está entendiendo. Tener temor de Dios significa tenerle respeto a la presencia de Dios. Tener temor a Dios significa tener respeto a Dios y a su palabra. Si hay temor de Dios en una persona, si hay temor de Dios en una iglesia, es porque esa iglesia le guarda respeto a Dios y a su palabra. ¿Alguien me está entendiendo hoy? ¿Sabe qué quiere decir este asunto? Que si una persona tiene temor de Dios, le tiene respeto a Dios. Si una persona tiene temor de Dios, esa persona hace el esfuerzo de ya no querer pecar. ¿Sí me está entendiendo? Eso era una primera cosa que tenía la iglesia primitiva, que lo hacía una iglesia poderosa: el temor a Dios. Esa gente respetaba a Dios, hermano. Esa gente respetaba la presencia de papá. Esa gente hacía el esfuerzo de no querer pecar, porque cuando una persona, después de conocer a Dios, después de conocer la presencia de Dios, y quiere seguir pecando, haciendo lo malo y desordenado delante de Dios, esa persona no le tiene ni un poquito de respeto a la presencia de papá. Alábale si puedes. El temor a Dios es una primera cosa que va a hacer a nuestra iglesia una iglesia poderosa. Hoy hay iglesias que quieren que ocurran milagros, que ocurran señales y cosas maravillosas en su iglesia, y la gente viviendo en adulterio, en fornicación, viviendo en chisme, en mentira, hablando mal de sus pastores. Óigame, ¿cómo quiere que la iglesia sea de fuego si no están teniendo temor de Dios? Alábale, que Él vive para siempre. Amén. Cuando se tiene temor a Dios, se hace el esfuerzo de no querer pecar. Tantos jóvenes en las iglesias andando escondidas en fornicación, hermanos. Tantas jovencitas, señoritas, amén, a escondidas de sus padres, fornicando dentro de las iglesias. Tanta gente, diáconos, líderes de iglesias, haciendo escondidas las cosas porque el pastor no lo mira. Esa gente no tiene temor a Dios. Si usted le tiene temor a Dios, es porque usted va a respetar a Dios y a su palabra. Oiga, pastor Víctor, ¿y cómo sé si le tengo respeto a Dios y a su palabra? Sencilla: el que le tiene respeto a la palabra de Dios, la obedece y punto. Si usted dice que es temeroso de Dios y no guarda la palabra de Dios, no hace el esfuerzo de poner por obra, usted tiene oreja de popote, le entra por un lado y le sale por el otro el asunto. Tenga cuidado, iglesia. Tengan cuidado. Amén. Hoy se está perdiendo el tiempo en el que la iglesia tenía temor de Dios. Amén. Pastores siguiéndose con las diaconisas, pastores caídos en adulterio. Óigame, líderes de iglesia, ¿qué está pasando, pueblo? Se está perdiendo el temor de Dios. Pero le digo algo: eso no pasaba en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva, en la que habla Hechos 2, 43 al 47. Esta era una iglesia de candela, de avivamiento, de poder. Por lo mismo de que había temor de Dios, temor a Dios en esa gente, en la iglesia primitiva, en los primeros cristianos. Hoy en día se ha perdido eso.
Los hermanos y hermanas quieren llegar vestidos a la iglesia como quieren. Quieren vivir como quieren. Quieren hablar como quieren. Quieren comportarse como quieren. ¡No se vale! Hoy la gente ya no le quiere tener respeto a mi Cristo ni a su palabra. Iglesia, se está perdiendo el temor a Dios. Pero este temor a Dios era una primera cosa que sí tenía la iglesia primitiva. Eso era lo que lo hacía a esta iglesia una iglesia de poder. Una iglesia de avivamiento, de fuego. Gloria a Dios para siempre. Yo siento la gloria de papá. Amén. Amén. Lo voy a invitar a que haga algo conmigo el día de hoy. Amén. Lo voy a invitar, gloria al Señor, a que mire a alguien que tenga ya a su lado. Amén. Mire a alguien que tenga ya a su lado. Amén. Ya lo tiene. Mire a alguien allá a su lado. Sonríale. Tóquele el hombro y dígale a esa persona: tienes que tener temor a Dios, o sea, respeto a Dios. Vamos, dígale a esa persona que tiene ahí al lado: tienes que tenerle respeto a Dios. Deja de andar pecando a escondidas. Deja de andar haciendo lo malo cuando el pastor no te ve. ¡Alábale! Que Él vive para siempre. Aleluya. Sea bendito el Señor, desde ahora y por los siglos de los siglos. Ya no hay temor de Dios en este tiempo, iglesia. Ahora fíjese, hoy la iglesia quiere vivir como quiere. Hoy la iglesia se quiere comportar como quiere. Hoy la iglesia quiere hablar como quiere, vivir como quiere. ¡No! Si usted no quiere tener temor de Dios, ni usted ni en su iglesia, olvídese entonces de que su iglesia sea una iglesia como la iglesia primitiva, en donde ocurrían milagros, señales y prodigios. Porque no va a ser así entonces. Gloria al Señor para siempre. Amén. El tiempo avanza. Esta es una primera característica que tenía la iglesia primitiva. Gloria al Señor. Que lo hacía una iglesia poderosa y que deberían de tener nuestras iglesias también, para que también puedan ser iglesias poderosas. Gloria al Señor para siempre, de ahora y para siempre. Vamos a ver entonces en esta preciosa hora una segunda cosa, gloria a Dios, que tenía la iglesia primitiva, gloria al Señor para siempre. Y la encontramos ahí mismo en Hechos capítulo 2, gloria al Señor, el pasaje que leímos primero. Ahí en el verso 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Amén. Ok, quiero que les quede claro esto. Una segunda cosa que tenía la iglesia primitiva, que era lo que lo hacía una iglesia poderosa, era esto: había unidad en esa iglesia. Otra vez. Había unidad. La primera cosa que tenía la iglesia primitiva, que lo hacía una iglesia poderosa, era que había temor de Dios. Esa gente era temerosa de Dios. Lo segundo que hacía esta iglesia, una iglesia poderosa, alma mía, alaba a Dios para siempre, era que esta iglesia era unida, porque dice que tenía las cosas en común. Amén. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. ¿Sabe cómo se le llama esto entonces? Unidad. Amén. No era que cada uno estaba por su lado. Eran unidos, estaban juntos, unidos. Y así debería de ser la iglesia en este tiempo, en unidad. Esta era una segunda cosa que tenía la iglesia primitiva, que lo hacía una iglesia poderosa. Lo primero era que tenían temor de Dios. Y lo segundo, que tenían unidad. O sea que eran unidos.
¿Sabe qué quiere decir esto? Que entre ellos había armonía. O sea que se llevaban bien, pues. Hay un pasaje de la Biblia que nos ayuda a comprender este asunto. El Salmo número 133, versículo 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Oiga, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en pleito. ¿Verdad que lo dice así? Alábale si dice así, si no también, no dice así. Juntos en armonía. Dese cuenta cómo quiere Dios a la iglesia, cómo quiere Dios a su pueblo, cómo quiere Dios a su rebaño. Dios los quiere unidos, juntos, así como estaba la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era un ejemplo a seguir. Óigame, estaban juntos, tenían un mismo espíritu, tenían las cosas en común. Amén. Entonces, una segunda cosa que tenía la iglesia primitiva era que tenían las cosas en común. Gloria al Señor. Yo siento a Dios y siento su presencia. Pastor Víctor, ¿y la iglesia para qué necesita unidad? Óigame, la unidad sirve para todo. Unidad para trabajar en la iglesia, unidad para el servicio, unidad para los cultos, unidad para apoyo, unidad para todo. La iglesia debe de ser unida. Amén. Pero quiero decirle algo hoy. Hoy a veces las iglesias no están unidas. ¿Sabe por qué? Porque el diablo sabe, el Satanás sabe, el enemigo sabe de que si la iglesia está unida, él no la puede vencer. Pero si la iglesia está dividida, cada uno por su lado y no trabajan juntos, son presa fácil para Satanás. Entonces, mire, Satanás usa estrategias. Satanás usa también sus artimañas. Satanás usa también su forma de cómo hacer que la iglesia no esté unida. Y va a ver que esto que le voy a decir se le va a hacer muy conocido. Oiga, Pastor Víctor, ¿y cómo es que hace el enemigo entonces para que la iglesia no esté unida? Primero, a través de los pleitos. Óigame, hermanos peleando con la hermana, diáconos con los pastores, pastores con familia, las hermanas con los hermanos, las hermanas entre hermanas. Óigame, las hermanas peleando por una gallina. Hágame usted ese favor. Si se está dando cuenta, el pleito dentro de la iglesia es una primera estrategia que Satanás utiliza para que no haya unidad dentro de la congregación. Amén. Ya no esté peleando con la iglesia, póngase a pelear contra el diablo en oración y ayuno. Su pelea no es contra el hermano. Óigame, a mí me da un poquito de tristeza y de celo espiritual, hermanos. Hermanos que se pelean por algo insignificante, hermanos de la iglesia en Cristo, hermanos en Cristo. Se pueden pelear por algo insignificante y ya no se hablan, hermanos. Deje de andar con basura del diablo y entienda que Dios quiere a su iglesia unida. Hay tanta gente se queja, pastor, es que el hermano no me dio la mano. Pues désela a usted si no se la dan. Alábelo. Pastor, es que la hermana me agarró mi gallina y estoy segura que esa es mi gallina. Ay, esta gente da ganas de darle uno en el nombre del Señor. Aleluya. Óigame, es por su bien, hermano, entiéndalo. Dios quiere que la iglesia esté unida, no peleando. Amén. Le voy a decir una segunda estrategia, una segunda artimaña, amén, que utiliza Satanás para hacer que la iglesia no esté unida. ¿Sabe qué es? Óigame, tengan cuidado con esto. Los chismes, los chismosos.
Amén. Si tiene alguien allá a su lado, amén. Al que tienen allá a su lado, sonríale y dígale: ahí te habla el pastor Víctor Arevalo, dígale. Los chismosos. El chisme produce que haya problemas. ¿Sabe por qué? Porque usted se la pasa diciendo, contando cosas. Mire, anda usted de comunicativo con un hermano y con la otra hermana, y a la mera hora el hermano se viene enterando de lo que usted está hablando, y eso produce que no haya conformismo dentro de la iglesia y terminen no estando unidos juntos. Amén. ¿Qué más? Las envidias. ¿Qué más? Los celos. Están criticando a otros, están hablando mal de los hermanos. Óigame, eso no debería de estar en nuestras iglesias. ¿Alguien me está entendiendo? No debería de haber basura del diablo como esa dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Ay, 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 hermanos. Agárrese duro de su silla donde está escuchando. Quiero que aprenda y que entienda bien este asunto. Entonces usted tiene que entender bien. Usted tiene que aprender bien. Amén. Gloria al Señor. Que usted tiene. Gloria a Dios. Que usted tiene que vivir en unidad. Esta es una segunda cosa que tenía la iglesia primitiva. Y esto precisamente era lo que hacía que la iglesia fuera una iglesia de poder. Amén. Voy avanzando, hermano, porque el tiempo avanza. Vamos a ver la tercera característica que tenía esta iglesia. Amén. Que lo hacía una iglesia poderosa. E igual Hechos capítulo 2 versículo 45. Mire una tercera característica. Amén, que tenía esta iglesia, que era lo que hacía que esta iglesia fuera una iglesia poderosa. Hechos 2:46 dice la Biblia, en el nombre del Señor, de la siguiente manera. 2:45. Y vendían sus propiedades, óigame, y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Óigame bien, según este pasaje de la Biblia dice que la misma gente de la iglesia vendía lo suyo, sus terrenos, sus propiedades, lo que eran de ellos, y vendían sus bienes y lo repartían para la misma obra del Señor. ¿Me entiende? Pastor, yo no lo entiendo. Entonces, mire, ¿sabe qué era una tercera cosa que tenía esta iglesia? Y destápese bien las orejas, amén, para que le quede claro este asunto. Una tercera cosa que tenía esta iglesia, que apúntelo bien, que también debería tener su iglesia y todas las iglesias, era esta. Era una iglesia sembradora. O sea, que le gustaba sembrar para la obra del Señor. Le gustaba aportar, le gustaba colaborar y le gustaba dar para la misma obra de papá. Lo hacían para la misma obra. Esta gente aportaba, esta gente colaboraba, esta gente no era dura de corazón, daba, esta gente era dadivosa para la misma obra de Dios. Óigame, ¿cómo no ser una iglesia de poder? Una, si había temor de Dios en ellos. Dos, era una iglesia que era unida. Tres, era una iglesia sembradora, era una iglesia que colaboraba, que sembraba, que aportaba para la misma obra de papá. Hoy hay gente tacaña, hermano. Hoy hay gente dura de corazón. Gente que no es capaz de sembrar 100 pesos, mire. ¿Cuánto no ha bendecido Dios? ¿Cuánto no ha bendecido papá? Y no son capaces de sembrar para Dios. Cuando se les habla de colaborar, nadie entiende. Cuando se les habla de aportar, nadie entiende. Cuando se les habla de dar, nadie tiene.
Y es por eso que a veces llega la miseria a la vida de uno. Hay gente que no ha entendido una de las llaves de la bendición, es la siembra. Si usted quiere estar bendecido y no siembra, oiga, usted no va a tener nada. Quiero que aprenda este asunto. La iglesia primitiva era una iglesia de poder, porque esta iglesia sembraba para la obra del Señor. Aportaban, colaboraban, daban, eran dadivosos para la misma obra del papá. Alábale si puedes. Amén. Así que yo bendigo la vida de aquellos hermanos que dicen: pastor, entre todos vamos a sacar el evento, entre todos vamos a colaborar para la construcción del templo, entre todos vamos a colaborar para la campaña, y entre todos, hermanos unidos, colaborando, trabajando, dando, siendo dadivosos, porque así debería ser la iglesia. Amén. Hay gente que nada más no le nace en su corazón sembrar ni colaborar para la obra, hermano. A veces por eso también está la miseria. A veces también por eso no llega la bendición de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado. Cuidadito, hermanos. Amén. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidadito con todo esto. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces, esto es algo que tiene que tener bien en claro la iglesia. Amén. Gloria al Señor. Si quieren ser gente, Dios mío, aleluya, que Dios la use de una manera gloriosa, ser una iglesia de poder, una iglesia de fuego, de aviamiento, tienen que entender entonces, primero, que hay que tener temor de Dios. Segunda, hay que estar en unidad. Y tercera, hay que ser sembradores para la misma obra del Señor. Gloria al Señor para siempre. Todo esto se necesita dentro de la iglesia. Todo esto se necesita dentro de la congregación, para que de esta manera, hermano, amén, todo pueda funcionar como la iglesia primitiva, que era una iglesia donde ocurrían milagros y una serie de cosas extraordinarias y sobrenaturales. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Bueno, sigo avanzando. Amén. Voy a hablarle de la cuarta característica que tenía la iglesia primitiva, que debería también de tener nuestras iglesias para ser iglesias de poder. Y esto lo encontramos, gloria al Señor, ahí mismo en el capítulo 2, versículo 46. Y dice la Biblia de la siguiente manera: y perseverando unánimes cada día en el templo. Como dice el texto, y perseverando unánimes, o sea, juntos en armonía, cada día en el templo. Oiga, esta gente como que le gustaba ir al culto. Oiga, esta gente como que le gustaba ir al templo. Mire usted. Amén. Una cuarta cosa que debe haber en nuestras iglesias para que sean como la iglesia primitiva es que debemos de tener perseverancia. Otra vez, debemos de tener perseverancia cada día en el templo. ¿Cuántos días tiene culto usted a la semana en su iglesia? Aquí conmigo son martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Amén. Solo descansamos el lunes. ¿Sí me está entendiendo? ¿Y sabe qué pasa? Sobre que hay iglesias que nada más tienen culto 2 días por semana. Sobre eso nada más llegan un día. Háganme usted el favor. No. Por eso hay iglesias muertas. Hay iglesias que están muertas, están congeladas, frías. ¿Cómo es posible que de 3 días de la semana en el culto nada más quieren ir a uno, y hasta eso sí van a la semana? Para eso quiero enseñarle algo bien especial, amén, y quiero compartirlo con usted. Mire, en cuanto a la perseverancia en el templo, hay diferentes tipos de cristianos. Hay diferentes tipos de creyentes. Alaba a Dios si puedes. Primero, están los cristianos cadochos. ¿Cadochos? ¿Y cuáles son esos? Los que cada 8 días llegan al templo. Gloria a Dios. Segunda,
están los cristianos quinceañeros. Oiga, Pastor Víctor, ¿y cuáles son esos, pues? Que los que cada 15 días se aparecen al culto. De ahí, hermano, están los cristianos meseros. ¿Y cuáles son esos? Son los que cada mes se aparecen por la iglesia. Y terminamos con los cristianos casualidad que llegan. Gloria al Señor. La pregunta es, ¿cuál de esos es usted? Los cadochos, quinceañeros, los meseros, los casu. Amén. Usted tiene que entender algo bien especial, bien tremendo y poderoso. Que la iglesia primitiva era una iglesia perseverante en el templo. Si había culto martes, iba al martes. Si había culto martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ellos no faltaban. Eran perseverantes en el templo. Alguien alabe a Dios porque Él vive para siempre. Sea bendito el Señor. Yo siento a papá. Siento la presencia del Espíritu Santo. ¿Sí me está entendiendo? O sea, hay gente, escúcheme, hay gente que Señor, úsame, Padre. Hay gente que le pregunta a Dios, Señor, ¿por qué Dios no me usa? ¿Cómo me gustaría que Dios le dijera de frente y que le pudiera hablar y decirle, es que tú no vas al templo, ¿cómo quieres que yo te use? Cabeza dura, que no entiendes. ¿Me está entendiendo? Gloria a Dios. Esto era algo que sí tenía la iglesia primitiva. Dice que cada día perseveraban en el templo, en el templo, en el templo, en el templo. A esa gente le gustaba ir al templo. Mire usted. Mire, por ejemplo, lo que dice la Biblia en Hebreos 10:25. Dice que no hay que dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. No hay que dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Ese es un problema muy grande, mírelo. Hay gente que se congrega, es que ya se me hizo costumbre y los domingos, pues por eso llego domingo. Mire, a menos de que sea porque de plano usted no puede ir al culto entre semanas, pues también está bien. Pero si no va porque se queda acostado en una hamaca ahí, nada más como iguana extendida sobre una piedra, y no va al culto por no ir, entonces déjeme decirle que usted está equivocadísimo. Aragán. Una gran pereza espiritual que se le mete a muchos. ¿Me está entendiendo este asunto usted? Tiene que entender entonces que la Biblia dice que no hay que dejar de congregarnos. O sea que hay que ser perseverantes en el templo. Gloria al Señor para siempre. Alábale si puedes. Santo es el Señor. También dice la Biblia, mire, para que usted no vea que yo ando con cuentos y nada más. Yo le estoy hablando con la Biblia, con la palabra de nuestro Dios. Ahí miren el Salmo número 27, versículo 4. Miren una palabra tan tremenda que muchos se la saben de memoria. ¿La han leído alguna vez? Salmo 27, 4 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Oiga, ¿qué dice? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Cada cuánto dice? Que esté yo en la casa de Jehová los días domingos. ¿Verdad que no dice así? Una cosa le he mandado a Jehová y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Sí, me está entendiendo usted cómo está el asunto entonces. ¿Cómo es posible que entonces nosotros no querramos perseverar, hermano? Hay que echarle ganas, mire usted. Amén. Pero mire, le estoy enseñando esto porque yo quiero demostrarle a usted qué era lo que tenía la iglesia primitiva, que lo hacía una iglesia donde había milagros. Primero que le dije, era una iglesia que tenía temor a Dios, respetaban a Dios. Segunda, tenían unidad. Tercero, era una iglesia sembradora, que sembraban para la misma obra del Señor. Cuarto, perseverancia cada día en el templo.
Había culto todos los días. Esa gente ahí estaba metida. Ahora pregúntale que está a su lado. ¿Y tú cómo estás? Dígale. Alábale si puedes. Amén. Sigo avanzando porque el tiempo es rapidísimo aquí en Radio. Gloria al Señor. Quinta cosa y última que tenía esta iglesia. Amén. Gloria al Señor para siempre. Lo encontramos igual. Ahí estamos en Hechos capítulo 2 versículo 47. Gloria al Señor para siempre. Amén. Dice la Biblia: y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían de ser salvos. Pero ¿qué hacían? Dice el verso 47: alababan a Dios. Alábalo. Yo no sé si alguien puede decir un gloria a Dios. Yo no sé si hay gente loca en el espíritu que me está escuchando, que pueda levantar su mano conmigo en este día y decir gloria a Dios. Aleluya. Mire, yo no sé usted, pero yo estoy aquí en el altar de Acabasoquea Maraya. Estoy aquí y siento una gloria que me sacude. Siento un poder de Dios que se mueve de una manera grande, especial y poderosa. Alábale que Él vive para siempre. Santo es del Señor Jesús. Esta iglesia tenía una quinta cosa y última que le quiero yo enseñar hoy. Quiero que la aprenda. Era una iglesia que alababa a Dios. No se andaban con pretextos. Hemos recorrido muchos lugares a donde Dios nos ha permitido ir con este ministerio. Y le digo algo con lo que yo me he topado. Hay gente que está aplaudiendo, alabando a Dios con un gran gozo en el espíritu, danzando y sintiendo una presencia de Dios exquisita. Mientras otros con sus manos dentro de la bolsa, abostezando con esa boca que parece de cocodrilo, abriéndola y cerrándola. Mientras otros sintiendo el fuego y el avivamiento, y otra gente con las manos metidas entre los bolsos, con las manos cruzadas. Mire usted, sin dar un gloria a Dios, sin aplauso. Óigame, ¿qué clase de iglesia es esa? Les digo cuál es mi veneno. Ver a alguien en la iglesia donde yo estoy, que cuando estén cantando y aplaudiendo y tenga las manos en la bolsa, yo me bajo del altar y le quito la mano de los bolsillos. Gloria al Señor para siempre. Esta iglesia, que era la iglesia primitiva, tenía esto. Alababan a Dios, hermano. ¿Me entiendes? Alababan a Dios. Y esto es algo que usted y yo tenemos que tener. Tenemos que dar alabanza a Dios. Usar nuestra mano, usar nuestra boca, usar nuestros pies. Usar todo lo que esté a nuestro alcance para poder alabar a Dios. Alabar a Dios a través de su palabra, de la oración, del ayuno, de los cantos. Alabar a Dios en la iglesia, fuera de la iglesia, en la calle, en la casa. Era una iglesia que alababa a Dios, no andaba ahí con pretextos. Y eso lo tiene usted que aprender, y aprender bien, amado. Amén. Entonces, mire, estas 5 cosas las tenía la iglesia primitiva. Primero, tenían temor de Dios. Amén. Segundo, mire usted, esta iglesia, gloria al Señor para siempre, tenía unidad. Tercera, esta iglesia sembraba para la obra. Cuarta, ellos eran perseverantes en el templo. Y quinta, era una iglesia que alababa a Dios. Mire usted, se metía en el poder de Dios a alabar a Dios. Yo por mucho tiempo estuve analizando este pasaje de la Biblia, y yo miraba cómo los primeros cristianos, o en la primera iglesia, había unos milagros, mire, extraordinarios. Es como Dios obraba de una manera tan linda y especial. Yo preguntaba, bueno, ¿por qué? Porque a veces no hay eso en las iglesias de hoy en día. Bueno, Dios me enseñó este pasaje de la Biblia y me dijo: mi siervo, la razón es porque la iglesia primitiva tenía estas 5 cosas, y hay iglesias que no lo tienen. Alábale si puede. Por eso en este día, gloria a Dios, yo le quise enseñar esto. Usted debe de entender y aprender que si usted quiere una iglesia poderosa, una iglesia de poder, tiene que poder en su iglesia tener estas 5 características que tenía la iglesia primitiva, para que de esta manera, gloria al Señor, la iglesia pueda ser una iglesia poderosa. Amén. Yo espero en el nombre de Jesús que esta palabra
haya podido ser de una bendición tan grande. Que esta palabra haya podido ser una bendición tan especial. Que esta palabra haya podido bendecir su vida en este precioso día. Amén. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga también a los que estuvieron escuchando este mensaje.